A finales del siglo XVII se desarrolló en Europa un movimiento cultural e intelectual conocido como la Ilustración. Una de sus primeras manifestaciones fue la filosofía natural de Isaac Newton. Este movimiento tuvo repercusiones muy importantes en todas las actividades humanas que llevaron a importantes cambios sociales. Los promotores de la Ilustración sostenían que el conocimiento combate la ignorancia, pero también la superstición y la tiranía de los estados, llevando a un mundo mejor. La Ilustración hace que el siglo XVIII se constituya en una época de grandes progresos de los conocimientos racionales que llevaron a un perfeccionamiento de la ciencia y la tecnología. Es en este contexto que Immanuel Kant, el gran filósofo de la Ilustración, presentó su obra Teoría de los cielos en 1755. En ella propuso que los planetas se habían formado a partir de una nube de gas primigenia que rodeaba al Sol y que las estrellas estaban dispuestas en una estructura en forma de disco, la Vía Láctea, en donde el Sol, situado muy cerca de su plano, explicaba que ella se viera como una franja luminosa de estrellas cruzando el firmamento. También supuso que otras nebulosas u objetos de aspecto nebular o de nube de las que había tenido noticia serían agregados independientes de estrellas a los cuales llamó universos isla. Por esta época, con la difusión del conocimiento, llega la primera revolución industrial que dio paso de una economía rural a una economía urbana mucho más industrializada y mecanizada. Este tipo de economía da un gran empuje al desarrollo tecnológico en amplias áreas como la óptica y la mecánica, lo que permitió la fabricación y desarrollo de telescopios y otros instrumentos de observación celeste. Desafortunadamente, durante estas épocas de gran desarrollo tecnológico y social se presentan grandes conflictos. En este caso fue lo que se conoce como la Guerra de los 7 años, entre 1756 y 1763. Para muchos, esta guerra es la verdadera Primera Guerra Mundial, ya que se extendió por Europa, Norteamérica, Centroamérica, la costa occidental de África, India y las Filipinas. ¿Pero por qué es importante esta guerra para la historia de la astronomía? Porque este evento le cambiaría la vida a un hombre llamado Friedrich Wilhelm Herschel, que haría las observaciones más agudas y sistemáticas del universo, abriendo el camino a muchos otros estudiosos del cielo. Wilhelm Herschel nació en Hannover, Alemania, en 1738. Estudió música y con su padre y hermano Jacob hizo parte de la banda de guerra del Regimiento de Guardias en 1757. Participó entonces en la Guerra de los 7 años y los horrores que en ella vio lo llevaron a alejarse de su tierra natal para trasladarse a la Gran Bretaña, en donde continuó su vida como músico. Durante esta época comenzó a interesarse en materias como la mecánica y la óptica y la fabricación de telescopios. Conoció el libro del astrónomo James Ferguson, titulado La astronomía explicada sobre los principios de Sir Isaac Newton, facilitado para quienes no han estudiado matemáticas. Este largo nombre nos indica que fue una especie de astronomía para dummies de la época. Lo que encontró allí vinculó para siempre a Herschel a la ciencia de los cielos. Wilhelm, ahora llamado William en inglés, el 13 de marzo de 1781, utilizando un pequeño telescopio de apenas 15 centímetros de diámetro fabricado por él mismo, descubrió el planeta Urano, cuya órbita se calculó más allá de la de Saturno, lo que duplicó el radio conocido del sistema solar. Este descubrimiento lo llevó a la fama y a ser nombrado miembro de la Real Sociedad, que incluía una pensión y fondos para la construcción de un instrumento mucho más grande. Con estos fondos construyó un telescopio de 1.22 metros con el que posteriormente descubrió Encélado, satélite de Saturno. Sin embargo, las dificultades para el manejo de este instrumento lo hicieron regresar a equipos más pequeños.
Con ellos descubriría Titania y Oberón, satélites de Urano, en 1787, y también comenzó el estudio de muchas estrellas dobles y múltiples. Para este año, Herschel conoció el catálogo de objetos nebulares compilado por Charles Messier, astrónomo francés que vivió entre 1730 y 1817 y cuya tarea principal fue el estudio y descubrimiento de cometas. Como los cometas tienen un aspecto nebuloso en la observación, reunió muchos objetos de aspecto similar para evitar confundirse en sus búsquedas. Herschel inició una detenida y sistemática observación de estos objetos, encontrando que muchos de ellos se resolvían en estrellas, es decir, que su aspecto nebular eran realmente estrellas. Otros tenían una apariencia de planetas por la forma de disco, que sin embargo eran anillos de gas que tenían una estrella central. Y finalmente muchos otros estaban constituidos por lo que él llamó un fluido brillante sin estrellas en su interior. Fascinado por este tipo de objetos, Herschel, siempre apoyado por su hermana Caroline, también una astrónoma importante, y por su hijo John, se dedicaría a la observación de objetos estelares y nebulares, reuniendo alrededor de 6.000 en ambos hemisferios, que fueron publicados en el Catálogo General de Nebulosas y Cúmulos de Estrellas, que fue publicado por su hijo John Herschel en 1864. El descubrimiento de Urano desató un gran interés y estímulo entre muchos astrónomos para realizar sus propios descubrimientos. Algunos de ellos, por ejemplo, fueron los de Ceres por Giuseppe Piazzi en 1801, Pallas por Olbers en 1802 y muchos más. Hacia finales del siglo XVIII llegarían grandes cambios en el mundo. El primero fue la independencia de los Estados Unidos como colonia de la Gran Bretaña en 1776 y la Revolución Francesa, hito histórico considerado como el final de la Edad Moderna y el paso a la edad contemporánea de la historia, cuya primera parte, desde el punto de vista astronómico, comentaremos a continuación. El siglo XIX está descrito por muchos historiadores como una época de relativa paz, en la que sin embargo se fueron acumulando gran cantidad de tensiones entre las naciones, así como en el interior de los países, por la confrontación entre las clases trabajadoras, los empresarios y el propio Estado. Estas tensiones vendrían a liberarse por completo en todos los conflictos que se verán después en el siglo XX. En astronomía, esta relativa paz permitió que se continuaran las observaciones telescópicas con instrumentos cada vez más grandes y de mejor calidad, con lo que se hicieron importantes descubrimientos como por ejemplo el de Neptuno por Johann Galle en 1846, la descripción por William Parsons de la estructura espiral de la nebulosa M51 utilizando el reflector más grande del mundo en su momento, que tenía un espejo de 183 centímetros adecuadamente llamado el Leviatán. También el descubrimiento por William Lassell de Tritón, satélite de Neptuno en 1846, de Hiperión, octavo satélite de Saturno en 1848 y Ariel y Umbriel, satélites de Urano en 1851. Giovanni Schiaparelli, por su parte, en la época realizó un detallado mapa de Marte con los famosos canales que desataron controversia mundial por muchos años. Y Edward Barnard descubrió Amaltea, quinto satélite de Júpiter en 1892, el último de su clase encontrado sin la ayuda fotográfica. Otros astrónomos como Friedrich Bessel comenzaron a medir las distancias a las estrellas con el uso de la técnica de paralaje estelar, con lo que pudo calcular la distancia a la estrella 61 del Cisne en 1868. También se publicaron catálogos como el de estrellas dobles de Struve y el nuevo Catálogo General de Nebulosas y Cúmulos de Estrellas en 1888 y el Índice General en 1895, ambos por Johann Dreyer, siendo una revisión y ampliación del Catálogo General de Herschel.
Al final del siglo, los desarrollos en óptica asociados a la unificación de la medición del tiempo mediante la adopción del meridiano de Greenwich como patrón para establecer un horario mundial en 1884 permitieron la colaboración de los diferentes observatorios con el fin de realizar proyectos de investigación en común. Para comienzos de siglo, dos teorías competían por explicar la naturaleza de los objetos nebulosos. Por un lado estaba la de los universos isla, propuesta por Kant, y de otro lado la de las nebulosas como torbellinos de gas en donde se condensan las estrellas, defendida principalmente por Pierre-Simon Laplace. Esta controversia necesitaría del desarrollo de otra ciencia para poder ser aclarada, y esta fue la espectroscopía. Joseph Fraunhofer, miembro de una familia por tradición vidriera, se convertiría en el más afamado fabricante de lentes para telescopios del mundo. Para el control de calidad de sus lentes, Fraunhofer hacía pasar luz a través de los mismos, y observando el espectro que de ellos se derivaba, encontró que había unas líneas oscuras que lo atravesaban. Posteriormente, advirtió además que estas líneas tenían su contraparte en los espectros que generaban las flamas creadas en el laboratorio. A estas líneas se les conoce como líneas de Fraunhofer y pasarían 3 décadas antes de que su naturaleza fuera revelada. Diré aquí que los elementos químicos, al calentarse, emiten luz con un patrón distintivo de líneas oscuras o brillantes en su espectro, y por tanto su estudio puede usarse para identificarlos, como lo comprobaron Gustav Kirchhoff y Rosen Bunsen en 1860, que filtrando la luz proveniente de un lejano incendio, descubrieron líneas que correspondían en el laboratorio a las emitidas por llamas provenientes de estroncio y bario. Para 1861, Kirchhoff había descrito en el espectro del Sol líneas correspondientes a sodio, magnesio, hierro, calcio, cobre, cromo, níquel y zinc. Como puede deducirse, el estudio espectroscópico de los objetos celestes permite determinar su composición, pero también algunas de sus propiedades físicas y químicas, como la masa, tamaño, temperatura, movimiento, magnetismo. Todos elementos que servirán para estudiar la evolución estelar y la estructura del universo. En el siguiente episodio, el relato de cómo se dirime la controversia entre la teoría nebular y los universos isla, y finalmente sobre el descubrimiento del origen del universo a partir de una nueva física.